Hola, nosotros venimos a hablar sobre fundamentos, principios y diferentes fenómenos de dispersión de contaminación atmosférica. El equipo está conformado por Axel Rodrigo Aranarán, Luis Ángel García Cervantes, Ángel Jonathan López Escalante y su servidora Lucero Amairani Ramos del Ángel. Nosotros sabemos que la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Mediante la disminución de los niveles de contaminación del aire, los países pueden reducir la carga de mortalidad derivada de accidentes cerebrovasculares, cánceres de pulmón y neuropatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. La reducción de las emisiones domésticas derivada del sistema energéticos basados en el carbón y la biomasa, así como la incineración de desechos agrícolas, por ejemplo, la producción de carbón vegetal, permitirán limitar importantes fuentes de contaminación del aire en zonas periurbanas y rurales de la región en desarrollo. La dispersión de los contaminantes. La mayoría de los contaminantes se difunden en la parte baja de la troposfera, donde interactúan entre sí y con los demás compuestos presentes, antes de su descomposición. Otros ascienden a alturas considerables y son transportados hasta lugares muy alejados del foco emisor. Algunos logran traspasar la tropopausa e introducirse a la estratosfera. Los ciclos de emisión-deposición viene siendo el número 1, la mezcla de contaminantes, los cuales son los contaminantes emitidos, que vienen siendo los primarios, que se mezclan en los primeros kilómetros de la troposfera, donde se desplazan libremente y se distribuyen favoreciendo las reacciones químicas. 2 serían los procesos químicos y fotoquímicos, en que intervienen los contaminantes secundarios, cuyas propiedades son diferentes de las de sus precursores. Y los niveles de emisión van a depender de una serie de factores. Uno, que viene siendo las condiciones meteorológicas y climáticas. 2, que serían las características geográficas y topográficas. Y 3, que serían las características de las emisiones. Las condiciones meteorológicas y climáticas. En el esquema siguiente observamos de forma simplificada los casos posibles, dándose el gradiente vertical de temperatura, que es abreviado es G, T, V, y el gradiente adiabático seco, que sería abreviado el gas. Vemos cuando queda la temperatura entre el gas y el GTV es indiferente. Cuando la temperatura del aire contaminado es inferior al aire, esto se dice que es estable. Y cuando esto sucede al revés, cuando dice que es superior, entonces se forma inestable. Las inversiones son situaciones en las que se impide la circulación del vertical del aire y por lo tanto los contaminantes se acumulan en capas inferiores en la atmósfera. El viento es la corriente del aire que se produce en la atmósfera por causas naturales, por lo que se encuentra en diferentes presiones en áreas distintas, siendo el viento una magnitud vertical. En su predicción se hace contar la dirección y la velocidad. La dirección, por la frecuencia y dirección del viento, se usa la rosa de los vientos con 8 direcciones, que es el norte, noroeste, este, sureste, el sur, suroeste, sureste, este y noroeste. La humedad relativa del aire es la proporción de vapor en el agua real en el aire comparada con la cantidad de vapor necesaria del agua. Por la situación, esto corresponde a la temperatura. Las precipitaciones arrastran los contaminantes hasta el suelo, que en otros casos se llama la lluvia. También puede disolverse en algunos gases. La insolación es el factor esencial, ya que favorece la formación de contaminantes secundarios mediante reacciones de oxidaciones fotoquímicas. Por último, tenemos características geográficas y topográficas. La topografía es un factor muy influyente en los movimientos atmosféricos y por lo tanto la dispersión de los contaminantes. Las características de las emisiones dependen de la naturaleza de los contaminantes, ya sean gases o partículas. La temperatura de emisión, si es mayor que la del aire del medio, entonces el gas asciende y se dispersa más fácilmente. La altura es el del foco de emisor. A mayor altura, mayor probabilidad de atravesar las capas de inversión y más facilidad de dispersión del contaminante. También está la velocidad, que sería la velocidad de emisión. Escalas de dispersión de contaminantes. Para las ciudades,
existen las siguientes escalas de dispersión: microescala, mesoescala y macroescala. La microescala, que se representa en 1 kilómetro y en minutos, es dispersión de penachos de chimeneas y deposición cerca de los edificios. La mesoescala, que está representada en 100 kilómetros y en horas y días, es dispersión asociada a brisas de mar y tierra, vientos en el valle, el efecto de isla térmica urbana. Y la macroescala se representa en 1000 kilómetros y está en semanas y meses. Está asociada a la circulación atmosférica, sistemas frontales, sistemas de tanto altas y bajas presiones, y huracanes también. Es una dispersión con alto tiempo de permanencia en la atmósfera, como el dióxido de carbono y el CFCs. En conclusión, muchos de los gases que se liberan a la atmósfera vuelven a la Tierra de una u otra manera. A esto se le llama deposición. Se puede hacer con la misma composición molecular que en el momento de la emisión. Aquí entran los contaminantes primarios, o bien haber sufrido una transformación química, que se refiere a los contaminantes secundarios.